al que tiene al lado y usted le va a decir: ¿qué tú haces? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Ahora le vamos a decir como decimos aquí en la calle, ¿verdad? ¿Tú haces lo que te da la gana o lo que dice la palabra de Dios? Ahora le va a decir: sóbate. ¿Ok? Esa está buena, ¿verdad? Ajá. Okay. Cualquier cosa, yo tengo un kit de primeros auxilios. Si necesitan alcohol, antibióticos, si alguien necesita Tylenol para el dolor, también. Vamos allá. Ok. El título es La voluntad de Dios. Ok. Mire, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Dios te creó cuerpo, alma, espíritu, ¿verdad? Usted, lo primero que Dios creó fue el espíritu, pero después le creó el casco, que es el cuerpo. Ahí Dios te metió y cuando sopló, ¿verdad? Se sopló aliento, ¿no? Para que tú... ¿Y el aliento vino a hacer qué? Usted no estudia. Te dio la vida. Cuando Dios creó al hombre, sopló en él, y dice la Biblia que puso en él aliento de vida. ¿Ok? Porque él te pudo haber creado del barro, te pudo haber hecho todos los órganos y dejarte ahí. Pero si no te hubiese soplado aliento de vida, ahí te quedabas. Eso fue el aliento de vida lo que te hizo levantarte y despertarte. En ese aliento de vida, el Señor te puso el espíritu, el alma. Y ahí me voy a quedar porque hoy te voy a trabajar con el alma. Porque nuestra lucha es en el alma. Dentro del alma Él puso tres, lo voy a llamar asientos. Hay tres cosas que están sentadas. ¿Ok? Perdóname porque a mí me gusta hablar y, ¿tú me entiendes? Y hacer muecas. Él puso tres asientos. Y esos asientos vienen a ser las emociones en el alma. Como me siento hoy, voy a reaccionar. Hoy estoy triste. Hoy estoy alegre. Hoy estoy enojada. Hoy estoy que no me soporto yo misma. ¿Verdad? El intelecto, que viene a ser tu mente. ¿Cómo pienso hoy? Hoy pienso que soy linda. Hoy pienso que estoy gorda. Hoy pienso que hoy puedo o no puedo. Hoy pienso que voy a estar cansada. Me acabo de despertar, dormí 10 horas y ya pienso, estoy cansada. ¿Verdad? Acabo de comer y pienso, ya tengo hambre. La mente. Y la voluntad. Esos son los tres asientos que Dios puso en tu alma. Vuelvo y la repito: emociones, el intelecto, que viene a ser la mente, y la voluntad. Y hoy te voy a tocar la voluntad. Entonces, cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, significa que Dios también tiene voluntad, igual que nosotros. ¿Verdad? Usted tiene una voluntad. Y voluntad quiere decir que es la habilidad de decidir qué hacer. Si usted quiere hacerlo o no. Si yo le digo a Richie, un ejemplo: Richie, muéveme esto de aquí. Richie decide sí o no. Esa es la voluntad de Richie. Usted toma una decisión. Usted decide si sí o si no. Entonces, Dios también nos dio a nosotros voluntad. Usted decide si va a la iglesia o no. No es el diablo. No le eche culpa al diablo. No, que el diablo no me dejó levantarme de la cama. Embuste. Usted no le dio la gana de levantarse de la cama. Cuando usted se levanta por la mañana para vestirse, usted decide qué ropa se va a poner. El diablo no te dice ponte el rojo, el negro se te ve feo, ¿verdad que no? Usted decide.
La voluntad es usted. Todos le echamos la culpa al pobrito diablo. Pero la voluntad fue dada a usted, no al diablo. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, le dijo del árbol, lo plantó. Y Dios le dijo, de todos los árboles puedes comer, menos de este. Dios le dio la voluntad de comer o no. ¿Quiénes decidieron? Ellos decidieron escuchar a la serpiente o no. Ellos fueron los que tomaron la decisión. La serpiente no le dijo a Eva, come o te voy a morder, come o te voy a envenenar, come o te voy a enrollar, y si no comes te voy a apretar y te voy a matar. Eva tenía la voluntad de decidir sí o no. Cuando nuestros padres nos decían, no te vayas para la fiesta, si te vas para la fiesta te voy a dar una pela. Usted tenía la voluntad de irse y que le dieran la pela, o quedarse en su casa y que no le dieran, ¿verdad que sí? Entonces usted tomó decisiones por su propia voluntad. Cuando nos decían, ese muchacho no te conviene, usted tomó la decisión por su propia voluntad. Entonces usted es la que controla, o el que controla la voluntad, no el diablo. Así que ya dejemos de echarle culpa a Satanás, porque Satanás ya está vencido. Entonces la voluntad es la habilidad de decidir qué hacer. Por la mañana, cuando a usted le suena la alarma, usted decide si se va a levantar o no, o le da snooze, 5 minutos más. La voluntad. Usted toma la decisión de que se levanta inmediatamente o se levanta 5 minutos después. ¿Verdad que sí? Entonces la voluntad está todo el tiempo trabajando en nuestras vidas. Es el diario vivir de nuestra vida. No se detiene. Vive en nosotros desde las cosas más pequeñas hasta la más grande. Quien la controla es usted. Pero a veces la voluntad nos controla a nosotros, porque no pensamos. Y después nos metemos en situaciones y en problemas y vamos donde Dios. Ay, Señor, mira que este hombre. Y le preguntaste a Dios si era la voluntad de Él que ese fuera tu hombre. Busquen el yodo. Le preguntaste a Dios si esa era la mujer que te convenía. Le preguntaste a Dios si ese era el trabajo que te iba a convenir. Le preguntaste a Dios en esas decisiones. Pero a veces tenemos una voluntad impulsiva. Tomamos la decisión, yo voy a hacer esto y qué. Y después estás en un pozo. Auxilio, sáqueme. ¿Quién te dijo que te metieras en ese pozo? ¿Quién te dijo que caminaras por ese camino? ¿Acaso te paraste y dijiste, Señor, cuál camino cojo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Como vistes que este era más liso, que no habían arbustos, que se veía bonito, decidiste coger por ahí, pero Dios te quería por este porque te quería enseñar cosas. Y a veces por querer coger caminos fáciles nos sale la cosa más peor, porque quieres hacer tu voluntad y no la de Dios. Entonces nos enfrentamos con consecuencias y después queremos que Dios nos ayude y gritamos y le echamos la culpa a Satanás, le echamos la culpa a los ex, a nuestros padres. No, mi amor. La culpa es de tu voluntad. Cuando yo estaba escribiendo, mira, cuando yo iba a escribir esta palabra, cuando el pastor me dice, te toca predicar tal día porque tengo que hacer un viaje. Paréntesis. El pastor tiene una clienta que es una señora mayor y ella tiene una hija que sus nietos viven en Suiza. Y su hija viene a visitarla y ella
pues tiene 2 niños pequeños y solamente el pastor es el que la busca al aeropuerto y la lleva y la busca. Y la doña no confía en más nadie, solo en el pastor. Y pues lamentablemente el vuelo se los cambiaron, porque ella sabe que el pastor los domingos no hace viajes. Yo paré la trompa un poquito, pues yo digo domingo, ok. Y después en mi guagua también con los asientos blancos. Aguántenme que me desmayo. Y son niños y a veces encuentro pescaditos y snacks en el piso. Va. Pues entonces, cuando yo estoy durmiendo, yo le digo, Señor, ¿qué palabra tú quieres que le lleve al pueblo? Señor, que sea tu palabra, no la mía. Yo estoy durmiendo así y el Señor me dijo, háblales de mi voluntad. Me despertó audible. Me habló, escuché la voz de Dios. Me dijo, háblale de mi voluntad. Yo hice así. Ok, Señor. Porque muchos queremos hacer la voluntad de nosotros. Y esto no es de nosotros, es de Él. Se trata de Él. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? La voluntad es la habilidad de decidir entre tus pensamientos o tus sentimientos. Ahí hay un truco. Aquí hay manipulación, porque a veces está, ok, yo estoy pensando esto o yo siento esto. Y ahí tú tienes que tener cuidado, porque aquí el enemigo se aprovecha cuando tú tienes un debate entre esto, yo lo estoy pensando o yo estoy sintiendo esto. Entonces aquí es donde tú tienes que entrar en la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás pensando algo y no sabes si es la voluntad de Dios, ¿sabe que se va a meter? Los sentimientos. Okay. Cuando tú tienes duda en un pensamiento para una decisión, vas a ocurrir a tus sentimientos. ¿Cómo yo me siento con esa persona? ¿Cómo yo me siento en ese lugar? Y eso te puede traicionar. Porque entonces vas a tomar decisiones basadas a tu voluntad y no a lo de Dios. Porque entonces cuando tú tienes esa indiferencia, cuando tienes esa duda, tú tienes que ir a la voluntad de Dios y decir, ¿qué Dios haría en este momento? ¿Qué Dios haría en esta decisión? No nos damos tiempo a pensar ni a analizar lo que Dios haría. Tomamos nuestras decisiones y después chocamos con la pared. Porque no tuvimos un tiempo de reflexionar, esperar en Dios a que Dios nos contestara. Porque queremos hacer las cosas a nuestra voluntad. Hay personas que Dios a veces da palabra y no importa lo que Dios dijo. No importa. Hermano, si Dios me dice, yo quiero que tú te pares aquí, te amarres una pierna y me prediques con una pierna, yo lo voy a hacer. Porque yo quiero ver qué es lo que Dios va a hacer a través de que yo predique así. Aunque me aguante aquí toda la tarde. Porque algo Dios quiere hacer y va a aprender. Pero entonces si yo me quedo aquí, yo estoy desobedeciendo. Cuando yo estaba escribiendo esta palabra, yo me puse sentimental y yo me puse a llorar. Porque Dios me trajo a recuerdo la muerte de mi hermano. Señor, mi maquillaje. Ríase. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo sabe, cuando mi hermano muere, al siguiente fin de semana yo tenía el congreso de mujeres. Y yo le digo, Señor, ¿qué hago? Pasajes pago de estas pastoras que venían de Puerto Rico y hotel pago. Y ya yo tenía el afiche y tenía los anuncios por todo Facebook y estas mujeres pompeadas. Pastora, vamos 20, vamos de otras iglesias confirmándome que venían. Escucha esto, Alexandra, que tú no estabas. Chenaira, escucha esto. Y el domingo antes de la semana que el congreso empezaba viernes y las pastoras llegaban jueves, a las 12:05 de la mañana se muere mi hermano porque él estaba enfermo. Y me llama Bárbara, llegaste a casa, ¿verdad?
Yo estoy durmiendo. Y Bárbara se me para y me dice con un taco en la garganta: se murió tío Torti. Le decíamos Torti. Y yo como que no. Y yo, ¿qué? Y me fui en un viaje. Y me quedé como que lenta. Y lo primero que me vino fue mi mamá. Y me tuve que quedar un rato en recapacitar y volver en mí. Yo dije, mi mamá. Y tuve que esperar un tiempo para volver a mis 5 sentidos y llegar a la casa de mi mamá. Y yo decir, ¿cómo le digo esto? Pero ya mi mamá lo sabía. Cuando llego, mi mamá está acostada y se me tira a los brazos y me dice: dime que es mentira. Y yo le digo: no, mami. Yo llamé al nursing home y le digo: ¿qué pasó con José Oyola? Y me dijeron: fuimos a chequearlo y él lo encontramos sin responder. Llamamos al 911 y lamentablemente lo pronunciaron muerto a las 12:05. Tenía 45 años y yo le digo: no, mami. Ellos me dijeron que si queríamos irlo a ver, pero yo no quería ni quería llevar a mi mamá. Se queda con todo ese canto. Ahí nos quedamos. Estaban mis hermanas con ella. Ya era domingo. Yo no vine a la iglesia ese día. Y yo digo: Señor, ¿qué hago con esta conferencia? Y hay un versículo en la Biblia que dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el Señor me lo recitó. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y yo no podía llorar, yo no lo lloré, porque yo tenía que hacer fuerza para mi mamá. Yo tenía que: no, mami, acuérdate a los 12 años que le dio cáncer y el doctor se lo entregó y le dijo: lléveselo, que a él le quedan 6 meses de vida. Y mi hermano decía: no, mami, Dios me sanó del cáncer, el doctor no sabe nada. En una campaña de Gigi Ávila, él dice que Dios lo sanó porque él sintió un calentón. Y de ahí se vienen a Nueva York y le dan tratamiento y todo. El tipo duró 33 años más. Le digo: mami, no podemos ser egoístas. Él duró hasta los 45, desde los 12. Y yo dándole fuerza a mi mamá y yo empujándola. Hermano, yo tuve que decirle a la funeraria, cuando fuimos a hacer los arreglos, él se llama Kevin, y ahí velamos a mi suegra. Y yo fui con mi hijo y le dije: Kevin, yo tengo un evento de mujeres, porque él es cristiano también. Yo le dije: podemos esperar al martes, porque las pastoras venían jueves y se me iban lunes. Y él me dijo: no problem. Y yo tuve que dejar a mi hermano desde el domingo en la noche que lo buscaron al nursing home hasta el otro martes en un freezer de una funeraria, para hacer la voluntad de Dios, no la mía. La mía era enterrarlo rápido, una semana, y decirle a mi mamá: mami, tenemos que velarlo el martes, porque mi mamá no iba a entender esto. Y pastor, tiene que editar esta parte, porque mi mamá no iba a entender eso probablemente, aunque es cristiana. Y yo tuve que hacer la voluntad de Dios, pero no todo el mundo lo iba a entender o ver de esa manera. De que yo tuve que dejar eso y hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo estaba haciendo ese mensaje, Dios me llevó a eso y Dios me dijo: esa es la voluntad que yo busco en mi pueblo. Que cuando cosas así sucedan, entiendan que lo que van a hacer para mí es primero, ¿por qué? Porque va a traer bendición, va a traer obediencia, va a traer orden, va a traer recompensa. ¿Qué recompensa me trajo? ¿Qué obediencia? Todavía Dios no me lo ha dicho, pero yo le doy gracias que estamos aquí, en este lugar. Yo le doy gracias que tengo una guagua del 2023. Ya yo dije: ahorita voy en 2 años y busco otra nueva.
¿Usted me entiende? Esas son las recompensas que yo veo. Que tengo salud. Que tengo mis 2 hijas aquí sirviéndole a Dios. Que mis hijos también tienen salud. ¿Usted me entiende? La voluntad del hombre es la habilidad que Dios le dio para decidir. Esa es la voluntad del hombre. La habilidad que Dios te dio para decidir. O sea, le estaba diciendo al diablo, el diablo te va a tentar. Escucha, el diablo siempre nos va a hacer tentar, siempre. El diablo te va a hacer tentar con tu ex. Siempre. Te lo va a poner ahí como quien dice, vente. Pero depende de ti si le quieres tirar el golpe o no. Tú lo que le haces, tranquilo, ya no estamos en esas. Tu voluntad es: ¿le pego o lo bendigo? El diablo te va a poner el pecado ahí, pero tu voluntad es si pecas o no. Tú decides qué hacer con el pecado. Tú tienes el poder, no el diablo. Por eso es que cuando la gente dice, caíste. No, el diablo me hizo caer. El diablo, no, mi amor, tú te hiciste caer. Tú te caíste. ¿Por qué quisiste? Porque Dios nos dio dominio propio. O sea, el dominio es tuyo, no del diablo. Es tuyo. Entonces tú tienes que verificar cuando tú caes, quiere decir que tú estás flojo. Tú estás flojo en ese fruto del Espíritu cuando tú caes. Si tú caes en murmuración, quiere decir que tú estás flojo en eso. Si tú caes en tentación de mentir, tú estás floja en eso. Si tú caes en robar, tú estás flojo en eso. Si tú caes en fornicación, tú estás flojo en eso. Así de fácil. Si tú caes en la pornografía, tú estás flojo en eso. El diablo no te hizo pecar, tú caíste. Así de fácil. Porque yo le voy a decir, en mi trabajo a veces he tenido una cantidad de dinero. Gracias a Dios no me falta, no me sobra. Tengo lo que necesito. Y ahí lo tengo y se lo llevo a mi jefe. Le he llevado los recibos y los tiré a la basura. Una vez se los llevé y los tiró en una gaveta y cerró la gaveta. Y yo me quedé. Un día fui y estaba Tania, los dimos a la jefa y los puso en una gaveta también y los cuentan. ¿Usted me entiende? O sea que el diablo no te va a hacer pecar, te va a seducir y tú vas a decidir si pecas o no. A los hombres, tú puedes estar en el teléfono y te sale una chica con una baby doll, tú decides si la ves o no. Tú decides. No me digas que el diablo te hizo pecar, porque tú le puedes dar para arriba o para abajo. Es como si tú vas manejando y tú ves un sign que dice no entres. Tú decides si entras o no, porque tú sabes que si tú entras y hay un policía te va a dar un ticket. ¿Verdad que sí? Tú sabes que si tú vas manejando y te comes una luz roja, puedes tener un accidente y te va a dar un ticket. ¿Verdad que sí? Tuviste control de no comerte la luz. ¿Cómo no vas a tener control de no verla? Te pico el dedo y te saco un ojo. La palabra dice, ¿verdad? Que si un ojo que te lo saques. Exacto, pues vamos a sacarle los 2 ojos. Vamos a sacarle los 2 ojos a los hombres. Mira, Luis dijo amén. Si un ojo es ocasión de pecar, pues sáqueselo.
Yo le dije que esto venía fuerte. Lo que Dios te entregó a través de la voluntad fue la determinación de no ser gobernado por Satanás ni del pecado. Por eso Dios te entregó la voluntad, para que tú no seas gobernado ni por Satanás ni por el pecado. El único que te tiene que gobernar a ti es Cristo. El único que te tiene que gobernar a ti es Dios. Ese es el único que gobierna mi vida, no el pecado y no Satanás. Y se acabó. Se acabó. Mire, cuando yo estaba con el papá de mis hijos, que era un narcotraficante, ¿verdad? Me gustaba mucho la prenda, el oro. Una vez me embrollé con una ecuatoriana. Yo creo que ya la señora se tiene que haber ido con Dios, porque con ese tiempo ya tenía como sus 60 y pico de años. Y Bárbara tenía como algunos 13. Ya la doña yo creo que está, espero que en el cielo. Y yo le debía 5,000 y pico en prendas. Y quincenal yo le pagaba 250 y 300 dólares a ella. Hacía overtime en el correo solamente para pagarle las prendas, porque me gustaban. Y yo, cuando el Señor me dice, entrégame todas tus prendas, una vez en la iglesia, y yo peleando con Dios, una semana entera. Wilma, cuando hicimos el congreso, ¿te acuerdas? Toda la semana el congreso, me la llevo dentro de la cartera, y yo con mi cartera en todo el servicio, sentada ahí con la cartera en la falda. Y cuando recogían la ofrenda, yo apretaba más la cartera. Y el Señor me decía, dame lo que tienes en la cartera. Y me las llevaba para mi casa. Y al otro día volvía y yo decía, pero ¿a qué diantre yo me llevo estas prendas para la iglesia? La bolsa de prendas. Sin mentirle, Dios es mi testigo. Más de 20,000 dólares en prendas tenía yo. Porque cuando él peleaba conmigo, yo le decía, tráeme un guillo. Ustedes le dicen guillo a las prendas. Tráeme una prenda, le decía yo. Gorda. Oro me gustaba. Y yo, pero ¿por qué yo me tengo que llevarle estas prendas para la iglesia? Y me las llevaba y yo, la cartera ahí en la falda. Y mi esposo tenía una computadora de DJ que le costó como 3,000 y pico hacerla, que él mixeaba música. Y el último día del congreso, que era domingo, yo veo a mi esposo llorando con la computadora en el altar. Se la entregó a Dios. Y yo digo, pero este se volvió loco. ¿Cómo este hombre va a darle esa computadora y se la regalé yo? Todavía peor. Yo se la regalé con mucho amor, con mis taxes, y él nada. Y ahí Dios me dice, arrodíllate al lado y dame las prendas. Ay, Dios mío. Y yo iba, mire, la iglesia era como así de larga, ¿verdad, Wilma? Más o menos. Yo creo que ese fue el camino más largo que yo corrí ese día. Para mí la iglesia era la más larga ese día. Y yo iba ahí con la bolsa. Y yo iba ahí y me arrodillé al lado de él y empezamos a llorar. Y a llorar. Y yo sembré mis prendas por mi matrimonio. Porque estábamos mal, él y yo. Nos mataba. Digo, yo lo mataba, él a mí no me mataba. Nuestro matrimonio estaba mal. Y yo le dije, yo no sé qué estoy haciendo, pero lo que yo te voy a entregar, te lo voy a entregar por mi matrimonio. Yo no sé por qué le entregó, porque nunca le pregunté, pero le voy a preguntar hoy y le cuento después. Y se las entregué a Dios. Yo era la secretaria de la iglesia. Y yo, cuando contaban la ofrenda, yo estaba ahí como testigo también. Nos tocaba contar la ofrenda ese día, porque teníamos que darle ofrenda a los que habían ido a predicar. Y mi pastor era chistoso. Mi pastor, cuando ve la bolsa de prenda, dice, aquí se volvió alguien loco, mira todo lo que trajo. Y yo ahí sentada callada, y yo nada más con el corazón así de chiquitito como el Grinch. Si él supiera, decía yo. Y solo me quedé con unas pantallas que todavía hasta el día de hoy las tengo.
Y eran las que tenía puestas porque no me acordaba que las tenía puestas. Todavía las tengo hasta el día de hoy. Solo con esas. Pero esa fue la voluntad de Dios ese día para mí. Y no, yo no le digo sacrificio, sino que hice lo que Él me pidió por amor. Pero solo una loca una semana entera con las prendas en la cartera. Y uno hace lo que Dios dice, aunque uno no entienda, porque uno ama a Dios. Y entonces ahí aprendí a dejar que Dios comenzara a gobernar mi vida y a comenzar a hacer su voluntad. Ahí yo le dije, Señor, entonces si esto es así, haz lo que tú quieras en mí. Y comencé a soltar, porque yo decía esto. Yo decía, mi papá murió. Y yo decía, el único hombre que me dice a mí qué hacer es mi papá, y ya murió. A mí más nadie me decía qué hacer. Nadie. Y ese era el problema que nosotros teníamos. Digo, uno de ellos. Así que vuelvo y repito, lo que Dios te entregó a través de la voluntad fue la determinación de no ser gobernado por Satanás ni del pecado. Muchos saben qué hacer, pero no lo hacen. Usted sabe que algunas cosas son malas, pero las hace. Sin embargo, también saben las cosas que son buenas, pero no las hace. Porque usted sabe que orar es bueno, pero no ora. Usted sabe que ayunar es bueno, pero no ayuna, lo que hace es que come. Usted sabe que orar es bueno, pero no ora, lo que hace es que duerme. Usted sabe que venir a la iglesia es bueno, pero no hace, se queda en la casa, mire, con el control. Entonces, preferimos, como digo, darle a extraños más tiempo que a Dios. Cuando un extraño no va a hacer nada por ti. Usted es indispensable. Usted sabe lo que es. Usted es reemplazable. Yo miro ahora, ayer cuando yo venía del parque, que vuelve Dios a recordarme, y es que mi hermano ya próximo va a cumplir años, o ese día tengo que ir donde mi mamá y tratar de entretenerla todo ese día. Yo digo, ¿cómo la vida continúa después que uno muere? La gente sigue viviendo y se olvida de usted. ¿Se olvida? Nadie se recuerda. Nadie. La vida continúa, hermano. Solo mi mamá lo recuerda. Ya. Porque ella fue la que lo perdió. Porque nunca se casó y no tuvo hijos. Solo ella. Yo de vez en cuando la llamo. ¿Cómo está? Voy lunch una vez a la semana, todos los días. ¿Cómo está, mami? Bien. Cuando ella se siente triste, me dice, aquí estoy pensando en todo el día. Y yo arranco para allá. ¿Cómo está, mami? Hazme algo de comer para que se sienta útil. Hazme ahí algo. Voy para allá a almorzar. Hazme algo rapidito. Y trato de visitarla. O si no, llamo a mi hijo Kenny. Ve donde mami, que está deprimida. Si no, le digo, Bárbara, mandarle los nenes a mami, que mami está deprimida. Vaya, y los nenes la ponen activa rápidamente. Al Dios darte voluntad, te dio el poder de determinar y decidir qué vas a hacer. Por eso te dice en tu boca que tú tienes el poder de bendecir o maldecir. Tú tienes la voluntad, el poder de determinar y decidir. ¿Escuchaste? Al Dios darte voluntad, te dio el poder de determinar y decidir. O sea, tú tienes que determinarte y decidirte hoy qué vas a hacer. O bendices tu vida o la maldices. Y de la única manera que tú vas a bendecir tu vida es haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando tú haces la voluntad del enemigo, tú te maldices. Cuando tú pecas, tú te maldices.
Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú te bendices y bendices tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Pero cuando tú haces la voluntad del enemigo, tú te maldices porque tú pecas, entonces maldices a tus hijos. A veces preguntamos por qué nuestros hijos pasan por estas cosas, por aquello y por aquello, por las maldiciones generacionales de nuestros tatarabuelos. La palabra dice que alcanzará hasta la 4ª y 5ª generación. Eso lo estamos estudiando los martes. Ya estamos estudiando, pero vamos a empezar un nuevo grupo que se llama Sanidad Interior y le vamos a dejar saber para los nuevos, para que usted venga los martes y se instruya sobre lo que es sanidad interior, para que usted sane y usted pida perdón por sus antepasados y liberte su generación de maldiciones generacionales. Si no habla, ya tomó su voluntad. No, yo no hablo, yo me quedo callada. Ya usted está haciendo su voluntad, porque ya tomó una decisión de no hablar. No, yo vi algo, pero mejor me quedo callada. Pues ya usted tomó su decisión, ya está haciendo su voluntad. Su voluntad es no hablar. Pero entonces si habla además, también está haciendo su voluntad. Es una chismosa o un chismoso. Tenemos voluntad. Tenemos decisiones, tomamos decisiones. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil porque hace su voluntad. La carne siempre va a hacer lo que quiere. El espíritu siempre está dispuesto. Pero el espíritu te va a guiar a hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada. La carne te va a llevar al pecado, a la perdición. Te va a llevar a alejarte de Dios. Te va a llevar al pecado. Te va a llevar a que tú maldigas tu generación. Entiéndelo. Dios no nos creó, número uno, para que nosotros andáramos mal. Dios no te creó para sufrir. La palabra dice que en el mundo tendrás aflicciones, pero dijo que Él lo venció. Entonces tú vas a poder vencer esa aflicción. ¿Usted se cree que yo no tengo problemas? Claro, pero yo la venzo. Yo digo, no, yo me miro al espejo y yo digo, espérate, María, tú estás muy linda para tú estar llorando. Espérate. Tengo que reírme. Yo me acuerdo una vez que estoy en el espejo, me estoy arreglando para ir a la iglesia, y el mismo Satanás me dijo, no pude con la iglesia, pero voy a poder con tu hija. Y a mí me dio un mal de risa. Yo empecé a reírme. ¿Que tú qué? No, mi amor, tú no puedes con nada porque Jesús te venció en la cruz del Calvario. Tú no vas a poder con nada. Así le digo. Así de fácil. Porque lo que sucede es que cuando usted está lleno de la palabra de Dios y usted está en situaciones, el Espíritu Santo, el que intercede por ti con gemidos, el consolador, ¿oíste? Tú tienes un consolador dentro, está aquí. El Espíritu Santo está aquí dentro. Ese te va a decir a ti qué hacer. Y de aquí te va a subir aquí. Espérate que Dios me dijo esto. Déjame buscar en la palabra. Espera, ¿qué hacía David en esta situación? Cuando se le levantaban los enemigos. Espérate. David va a la presencia de Dios. Espérate. Presencia de Dios. Manifiéstate ahora aquí en mi casa. Presencia de Dios, mi hijo está pasando por esta situación. Ahora, Señor, yo como tu sierva, yo activo ángeles donde quiera que está mi hijo. Yo declaro que tú te levantas alrededor de él y tú lo guardas y tú lo cuidas y ninguna arma forjada contra él prosperará. Y yo digo que los ángeles se activan a su favor y lo sacan de ese problema y esa situación. Y me llamará con respuestas positivas. Porque aquí hay una loca que te ha creído y está luchando y peleando por esa generación. Y el diablo no tiene derecho sobre ellos porque él salió de aquí. Él no salió de una diabla. Si el diablo quiere hijo, que se busque una diabla y la preñe. Por eso salió de aquí. Y tú lo traíste aquí con propósitos para tu reino, no para el reino de las tinieblas.
Entonces ahí Dios dice, espérate que se despertó esta loca, diablo, apártate del muchacho de esta, porque esta no se va a callar la boca hasta que yo termine eso. Sí, porque tenemos que ser leonas. Porque el diablo te ve pasivo, pasiva, calladita. ¿Y qué va a hacer? Bullearte. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Vida. Tú le das vida a la palabra de Dios. Tú le das poder a la palabra de Dios. Y el espíritu siempre está dispuesto. Pero la carne es débil, por eso es que tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios. Cuando Abraham, ¿verdad? Que Dios lo mandó, Abraham dejó todo, padre y madre, costumbres, como a nosotros nos ha tocado dejar nuestros padres atrás a veces. Yo admiro a esa gente que a veces vienen, que cruzan la frontera, que vienen, ¿verdad? Ustedes que vienen ustedes vienen, algunos que pasan por los montes, las junglas y eso. Yo digo los que vienen a veces que cruzan México y todo eso, vienen por los desiertos, ¿no? Esa gente vienen así. Yo admiro a esa gente porque pasan con Dios solamente, porque solamente Dios es el que los puede guiar y traer. Y dejan todo atrás. Padre, hijo, esposa, madres, hermanos, hermanas. Y Abraham hizo lo mismo. Dejó todo sin cuestionarle y preguntarle a Dios, porque quería hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros pasamos periodos de transiciones. Dios te va a dar periodos de transiciones y tiempo de espera para ayudarte a depender de Él y a confiar en Él. Pero tienes que hacer su voluntad. Pacientemente en esos periodos de transición estarás mucho mejor preparado para servirle como debes cuando Él te llame. Pero a veces en los periodos de transición tenemos miedo y nos paralizamos porque tenemos miedo a los cambios. Tú no tienes que tenerle miedo a los cambios. La mejor relación que tú debes tener es la de Dios. La de Dios. Te faltó un padre, Dios es tu padre. Te faltó una madre, Dios es tu madre. La relación mía y de mi mamá desde pequeña no era buena. I hated my mom growing up. Yo odiaba a mi mamá. Yo decía, cuando crezca tú verás que vieja te voy. Esa era mi mentalidad. Ella me llamaba Mary. Yo, ¿qué quiere esta vieja? Dios mío, llévatela. Decía yo. Porque yo sabía que era para hacer algo en la casa. Yo era cenicienta. No me dejaba jugar. No dejaba hacer nada. Pero ahora, ¿quién la atiende? Yo. ¿Dónde vive? En Allentown. Me la traje por 30 días y lleva 17 años en Allentown. Estos han sido los 30 días más lejos, más largos. Yo le hago todo. Yo y mis hijos. Le manejo las finanzas. Si le falta un pote de leche, me llama a mí. Bárbara, mi hijo Kenny y yo nos turneamos para llevarla a hacer compra. Bárbara me textea, ¿a quién le toca este mes? Y yo, a ti. Y el otro mes, ¿a quién le toca? Y yo, a ti. Ya por lo menos mi hijo se está metiendo más. Y es que no es que es mala ni traviesa, es que ella te da una lista. Entonces tú estás en el supermercado con ella y ella se pierde y te deja con el carrito y la lista. Entonces aparece con cosas que no están en la lista. Después yo tengo la tarjeta de ella y se va en Temu y Chin y después le rebotan las cuentas. Tengo yo que estar poniéndole dinero. Pero ahora, ¿viste cómo son las cosas?
¿Por qué? Porque aprendí que Dios es mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana. Hermano, yo soy la mayor de 9. Yo trabajaba y yo le compraba ropa de la escuela. Cuando estaba con el papá de Bárbara, él les dio de todo a ellos. Todo. Le pagaba renta porque él era narcotraficante. Él era Santa Claus. Todo. Cuando él fue preso, usted sabe cuando usted enciende la luz y se van las cucarachas. Así hicieron ellos. Y yo los necesitaba para que me ayudaran a cuidar mis hijos. Porque esta chica con 11 años y sus hermanos de 7 me cogía 2 guaguas de la escuela a la casa sola. 11 años y ellos 7. Y yo le decía, siéntate al lado del chofer. Y se tardaba como 1 hora y pico, Bárbara, al bus. Como 1 hora y pico. De Manhattan a la casa. Y yo por teléfono, ¿dónde estás? ¿Por qué parada vas? Ok. ¿Ya llegaste? Porque nadie me quiso ayudar con ellos. Entonces, me entró un coraje. Pero entendí que lo tuvieron que vivir para defenderse, para aprender. 11 años cogiendo un bus de Manhattan, del Alto Manhattan, sola con sus hermanitos de 7. Yo teniendo 8 hermanos y hermanas y una mamá. Y le pedí, múdate conmigo. Yo tenía una casa hermosa, bonita. Múdate conmigo a mi mamá. No tenía que darme nada, solamente ayudarme con ellos. Y me dijo que no. Que yo era muy, con mi casa, muy reglas. Aquí esto y esto y esto. El papá de ellos me decía que yo era Trujillo. Ya usted sabe cómo yo era. Y entendí hasta que tuve que sanar y perdonarla. No fue fácil. Pero entendí que Dios es mi todo. Cuando comencé a hacer su voluntad. Porque entendí que yo vivo y nací para Él. Él y yo y Él. Y todo lo que hago lo hago por Él y para Él primero. Que le agrade a Él. Pregúntele a Daniela, ya no está aquí. ¿Cuántos trajes yo saqué ayer para vestirme hoy? Porque yo le digo a Él, ¿te gusta este? Y me hace, ¿te gusta este traje? Me hace, no. Así me hace Dios. Este traje con estos zapatos. Yo, pero a mí me gusta. No, dice Dios. Porque el trato de Él y yo es bien de Él y yo. Pues me pongo este y me dice, ese sí. ¿Sabe por qué? Porque este color significa realeza. Y yo le estoy predicando de un rey. De hacer la voluntad de un rey. De que cuando el rey lo llame a usted, usted le diga, dígame qué quiere que haga. Y el rey le diga, yo quiero que tú vayas y me hagas esto. Sí, Señor, ahí voy. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham se fue sin preguntarle nada. Se fue hasta para una tierra donde no conocía nada. Abraham iba dirigiéndose por Dios. Yo me imagino que él iba, bueno, vamos a seguir por aquí. Algo me dice que siga por ahí derecho. Bueno, algo me dijo que paráramos hoy. Vamos a parar aquí a descansar y mañana seguimos. Algo me dice que nos vayamos por este camino. Vamos a seguir esa estrella hoy, me dijo algo. Anoche durmiendo, algo en un sueño me dijo que siguiéramos esa estrella. Imagínense a Abraham dejándose llevar así. No había GPS, no había teléfono, no había mapas. No habían celulares. Abraham se tiró sin preguntarle a Dios, solamente por fe. Y Dios le dijo, haré un pacto contigo, Abraham. Y le dijo, vas a ser fundador de una gran nación. Y no solamente esta gran nación será bendecida, sino también las demás naciones del mundo a través de tus descendientes.
Abraham debía ser un pueblo que siguiera a Dios e influenciara a los demás pueblos. Dios prometió bendecir a Abraham, pero Abraham tenía que obedecer a Dios. Tendría que dejar su hogar, sus amigos y viajar a una tierra nueva donde Dios le había prometido construir una gran nación a través de la familia que le iba a dar. Acuérdese que Abraham cuando se fue no tenía hijos todavía. Cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, ¿sabe cuánto esperó Abraham para que el hijo viniera? 25 años. 25, algo así. Después que le prometió, tuvo que esperar 20 y pico de años más que viniera esa promesa. Y Dios hoy nos promete algo y lo queremos ver mañana. Dios a veces te promete un novio, un esposo, una esposa, y lo quieres ver mañana. Pero Dios te dice, quiero que te metas más conmigo, y no te metes. Dios te dice, yo quiero que hagas esto para mí, y no lo haces. Entonces Dios te dice, tengo una casa para ti, y ya tú brincas y corres y ya quieres mañana irte a meter en la casa. Y tienes el crédito en 4 y estás embrollado hasta acá arriba. Y no tienes el banco negativo. Quizás Dios está tratando contigo en tu carácter. Quizás hay áreas aún profundas que todavía no las has entregado a Dios, porque todavía quieres hacer tu voluntad, todavía quieres estar con la persona que Dios sacó de tu vida, que no te conviene ya, y todavía estás patinando ahí. Y Dios tiene algo mucho mejor allá, y tú sigues ahí. Y Dios sigue tratando con tu carácter. Y Dios sigue tratando. Jesús, vamos de Jesús. Cuando Jesús estaba experimentando la aflicción, porque se avecinaba el dolor físico, la separación del Padre y la muerte por los pecados del mundo, Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, no la de él. Jesús amaba tanto a Dios que prefirió él venir, dejar su comodidad en el cielo y venir aquí a hacerse humano, a padecer lo que padecemos y pagar nuestros pecados, porque si no, no estuviéramos aquí hoy. Aunque Dios había prometido a través de Noé que jamás iba a destruir la tierra con un diluvio por los pecados, Jesús decidió venir. Jesús puede entender tu sufrimiento porque él lo vivió. Él fue rechazado, él fue murmurado, fue abandonado. Jesús en ningún momento se rebeló contra la voluntad de su Padre. Cuando le dijo con miedo, con temblor, que quitara la copa de sufrimiento. Pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Su oración nos revelaba un terrible sufrimiento. Su agonía fue peor que la muerte, pero pagó todos los pecados al separarse de Dios. Pues el Hijo de Dios sin pecado alguno tomó nuestros pecados sobre sí para salvarnos del sufrimiento y la separación. Y hay algo aquí que a mí me interesó en Mateo. Oye, cuando Jesús iba a subir al monte a orar, le dice a estos: mira, velen ahí abajo. Yo me imagino en mis palabras,
Voy a usar a Lisa, a Wilma y a Aileen. Chicas, ven allá abajo, oren por mí que voy a subir allá porque tengo miedo, me van a matar. Tengo que pagar los pecados del mundo y tengo miedo. Oren, intercedan, por favor. Y yo me voy allá arriba, me voy a Blue Mountain, estamos en Blue Mountain, ¿ok? Y ustedes se quedaron en la cabaña y yo me fui para allá arriba a orar. Y yo estoy allá y, Dios mío, me van a matar, pero tengo miedo. Me va a doler todo lo que me van a hacer. Pero tú sabes que yo te amo. Y yo te dije a ti que no los destruyera, que yo bajaba aquí y que me convirtieras en uno como ellas para yo pagar por el pecado de ellas y de todos los demás. Y si tú quieres, pues pasa de mí esto. No lo hagas, pero yo te amo mucho. No me oigas. Haz tu voluntad, haz lo que tú quieras. Yo hago lo que tú quieras porque yo te amo mucho. Y yo quiero complacerte, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. No me oigas. Tú sabes que yo soy loca y yo de vez en cuando hablo cosas que no tienen sentido. Vamos a hacerlo, vamos. Y que yo baje a la cabaña, pero mire estas tres durmiendo y yo ahí sudando, asustada. Así estaban ellos durmiendo. Mientras Jesús estaba agonizando allá arriba, que hasta sangre sudó por nuestros pecados. Ay, Dios mío, Señor, ayúdanos. Yo quiero que usted escriba estos versículos y usted los va a leer en su casa. Y estos hablan sobre la voluntad de Dios. Es más, búscamelos. Find them, Barb. Mateo 6, del 9 al 10. Sí, Mateo 6. Yeah. Matthew 6 from 9 to 10. Dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. Escucha esto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. O sea, en el cielo ya hay una voluntad cumplida. Y Él nos escogió a nosotros para que esa voluntad se cumpla en la tierra. Que lo que está escrito en la palabra, usted tiene que cumplirlo en la tierra. Usted es uno de esos escogidos y llamados para cumplir esa voluntad en la tierra. Mateo 7, 21. Very important. Muy importante esta. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Olivedea. ¿Escuchó? Usted puede venir y jactarse, llenarse. Yo soy cristiana. Luis, ¿tú viste cómo Dios me usa? Yo ayuno 7 veces a la semana. Yo oro 5 horas todos los días. Y hablo 15 lenguas. Y yo leo la Biblia completa 3 veces al año. Y voy al monte 4 veces al mes. Y los demonios cuando yo me levanto tiemblan y el infierno cierra las puertas.
Cuando yo pongo los pies de la cama al piso. Porque así hay gente que anda. Pero no hacen nada de lo que Dios les manda hacer. Y la palabra de Dios no se trata de eso. Se trata de hacer lo que Dios diga. Cuando Dios me dijo a mí que yo iba a ser pastora, porque nunca me lo dijo, como siempre digo, a mí nunca, porque yo creo que como yo digo, pero yo digo que yo soy una pastora media loquita, pero Dios me ama. Porque si Dios me llega a decir a mí antes de ungirme que yo iba a ser pastora, yo me hubiese ido de la iglesia porque yo veía lo que mis pastores sufrían. Se sufre. Y cuando Dios me dijo que yo iba a ser pastora, pues yo le dije, ok, pues yo no quiero iglesia en Allentown. Yo le decía, mándame para Nicaragua, mándame para El Salvador, mándame hasta para Santo Domingo. Yo le decía, yo empiezo debajo de un palo. Yo empiezo debajo de un palo sin luz, sin agua. Mándame así en la tierra. Yo quería empezar, porque aquí es cómodo tener la iglesia. Aquí es fácil. Por eso cuando fui a Honduras me enamoré. Hermano, porque no hay aire acondicionado, ¿verdad, Fabiola? Yo me puse pantyhose y los mosquitos se me quedaban encajados en las pantyhose comiéndome. Yo predicando. Y yo, en el nombre de Jesús, en el nombre, era espantándome los mosquitos. Pero mire, cayó una unción poderosa y unos sudores y me bajaban los chorros de sudor. Y yo con traje y ahí fue el pelo, los rizos. Ni maquillaje yo me ponía. Pero ¿sabe qué me gustó? La gente. Ver esa gente que caminaban hasta una hora para venir a escuchar la palabra de Dios. El hambre de la gente me robó el corazón. Los niños hacían así. Y yo, ¿y qué es lo que buscan? Centavos para regalarme un dulce a mí. Que cuando llegábamos a la iglesia, porque caminábamos de donde nos quedamos a la iglesia, ellos corriendo, ahí vienen las pastoras, no, yo le hago el café, no, me toca a mí, peleando por hacernos un pocillo de café. Eso me robó a mí el corazón. Que la atención de ellos era por el amor de Cristo en ellos. Eso me robó a mí el corazón. Que yo me quedaba como, Señor, quisiera traérmelos acá y que los de aquí se vayan para allá. No ustedes, porque en ese tiempo no los conocía a ustedes, pero ¿cómo es la iglesia aquí? ¿Cómo es la iglesia allá? Del amor de Dios, cómo son el servicio, era tan diferente. Hermano, a veces llegaba el papá en la bicicleta, porque no, allá tener un carro es lujo. Con un niño así, otro aquí y otro atrás. Y la mamá en otra bicicleta con lo mismo, uno adelante, otro aquí y otro atrás. Y así ellos se transportaban para llegar a la iglesia. Y aquí tenemos carro y porque cayó una lluvia, pues somos de papel de arroz y nos vamos a derretir. Así somos. Llegaban enfangados los pies de lodo, porque para la iglesia queda así como en un hoyito y por ahí no hay cemento, lo que hay es lodo. Y ahí usted bajaba. Y la gente entraba ahí como nada, mojados, a adorar a Dios, como si nada pasó. Y yo decía, Señor. Y por eso yo le decía al Señor, llévame a un país de estos. Porque yo sé que te aman de verdad. ¿Sabe por qué? Porque no tienen nada de esto. Y lo único que tienen ellos es su fe y confianza en Dios. Pero nosotros mientras más tenemos de esto y de esto, menos buscamos a Dios. No lo necesitamos. Seguimos.
Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. O sea, usted va a ir a hacer la voluntad del que lo envió y no la de usted. Yo no hago nada por mi propia cuenta ya. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envía, no la mía. Yo no me gobierno ya. Para tomar una decisión, a veces mi esposo y yo pues tenemos desacuerdos hasta que yo le digo, bueno, mi amor, Dios me dijo. Ahí él alza las manos como que lo asalté. Ok. Cuando él me dice, bueno, mi amor, Dios me dijo, yo, ok, mi amor, adelante entonces. Porque no jugamos con esa palabra de que Dios me dijo y Dios te dijo, no la manipulo tampoco. Si Dios dijo, Dios dijo. Y se respeta. Tampoco yo voy a ir porque el Señor me llamó profeta y voy a ir. Así dijo Dios. Que Dios esto y que Dios aquello. Me libre Dios de yo jugar con una manipulación en una palabra. Voy a hacer su voluntad, voy donde Él me manda y digo lo que Él diga y quiera, como Él quiere y cuando quiera. Hago su voluntad. Romanos 12:2. I'm going to stay still, bendito. I have her back and forth. I'm going to stay right here. No imiten las conductas. Mire, no se comporte como la gente de la calle ni del mundo. Usted no pertenece a ese mundo. Usted vive en este mundo, pero usted no es de este mundo. Ni las costumbres de este mundo. No, que es que en mi país el día 1 de noviembre celebran el Día de los Muertos. No, que mi hijo hoy cumple 4 años de muerte y voy a hacerle una fiesta. ¿Qué qué? No imite las costumbres. Usted no es de este mundo. No, que usted no es de este mundo. ¿Te escuchó? Usted pertenece al reino de Dios. Usted sabe lo que usted tiene que imitar, lo que Cristo vino a hacer. A sanar, a libertar, a hablar de la vida eterna, porque la gente se cree que cuando muere, pues usted se queda ahí en la caja durmiendo y ya. Mi amor, después de aquí hay una vida eterna. Y usted tiene que pensar dónde va a parar después que usted muera. ¿Usted quiere ser chicharrón o usted quiere ir al cielo? Chicharrón es que usted se va para el infierno. Porque el infierno sí existe, hermano. Hay un lago de fuego. Yo me quiero ir allá. Hay una morada. La palabra dice que hay mar de cristal. Moradas, que hay casa. Usted va a tener una casa allá en el cielo. Usted va a tener donde vivir. Hay una vida eterna. ¿Sabe lo que es vida eterna? Que usted va a vivir allá arriba eternamente. Usted tiene que orientarse y buscar. Mientras más, por eso la palabra dice, no acumules tesoro en la tierra. ¿Para qué comprar tanto? Si cuando usted se muere, usted nunca ha visto un camión de yujo detrás de una guagua de funeraria, porque a usted no lo entierran con todo eso. Después todo eso usted lo ve ahí afuera en la acera. O usted ve al tro de Salvation Army buscando todo.
A mí me llamaban antes del trabajo. Usted no sabe quién quiera cosas, que se murió mi mamá. Y yo, no, mi amor, pues yo tampoco voy a. No, que tengo una cama, que tengo esto, que tengo. No, mi amor, yo no en eso. Yo lo dejo así. Después, yo trabajaba en Westminster, en apartamentos residenciales de gente de dinero. Pagaban hasta $3,000 al mes por ellos vivir ahí, gente blanca de dinero. Y después estaban ellos ahí mismo vendiendo las cosas, hacían un yard sale grande, cosas antiguas, vendiendo las cosas de la gente que se. Yo no quiero nada de nadie que se. Después dame mi mesa. No, gracias. No, gracias. ¿Usted me entiende? Sea minimalista, sea sencillo. Hermano, ¿sabe por qué? Cuando mi suegra murió, tenía muchas cosas. Y después todo eso, lo botaron afuera. Ahí pasaba la gente y se lo llevaba. Ropa y de todo, todo, todo. Haga tesoros en el cielo, que cuando usted suba al cielo, el Señor le tenga su casa. Que usted pueda tener un jardín hermoso, que usted pueda, porque hay una vida eterna, que es una vida para siempre. Lo de aquí es limitado. Yo le estaba diciendo al primo mío que se murió 55 años, lieutenant de la policía, nunca se casó, trabajó tantos años y la pensión se la quedó el gobierno porque no le toca ni a la esposa, no se casó. ¿Y el seguro social? A nadie, no se casó. ¿Usted me entiende? Trabajó tanto como policía, guardia, oye, era bodyguard del gobernador de New Jersey. ¿Para qué se mató tanto? Más de 20 años siendo policía. ¿Para qué ahora? Nadie disfrutó nada. 16 horas al día trabajaba, un tumor aquí. Lo operaron y le dio un stroke. Proverbios 3:6. Buscad su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Busque su voluntad. Mire, cuando usted vaya a tomar una decisión, pregúntele al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cuando le ofrezcan un trabajo, pídale al Señor: ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué debo hacer? Muéstrame qué camino tomar. Hay 2 trabajos, muéstrame cuál debo coger. Uno, que no se interponga entre tú y yo, entre tu horario. Porque le pedimos a Dios un trabajo y viene el diablo y te ofrece segundo turno. Viene el diablo y te ofrece de domingo a jueves. Y segundo turno, para que te pierdas los cultos y te pierdas el día del Señor. O si no, vienen y te ofrecen overtime los días que hay culto. Cuando yo cogí este trabajo donde estoy, yo estaba con el censo en el 2020. Yo empecé el censo en 2019 y se pasó el 2020. Yo conocí al jefe, yo le dije: ok, vamos a hablar. Rus. Me lo presentó una amiga y me dice, él vino de Filadelfia a conocerme a mí. Y me dijo: camíname por la calle, venía a comprarle un building. Y yo primero oré. Yo dije: bueno, Señor, si este hombre, tú quieres que yo trabaje para él, yo necesito que él me pague a tanto a la hora y me dé tanto por cliente. Y yo pedí mis condiciones, las mías, no las de él. Porque yo voy a trabajar para él, no él para mí. Y él es judío, pero yo soy hija de Dios. Él todavía no cree que Cristo vino y murió, pero yo sí. Y yo dije: yo necesito esto y esto y esto y esto. Pues la que me lo introdujo me dijo: tal día él va a bajar para conocerte. Pues perfecto. Me dio un permiso en mi otro trabajo. Y él me dice: camíname por todas las 7. Y yo le digo: perfecto, caminamos. Él es como en mi edad, tenía una pistola aquí y otra acá abajo. Perfecto. Yo voy bien acompañada, ¿viste? Hasta Barigal me mandó Dios. Vamos, caminamos las 7. Él ve un building que le gusta.
Y me dice, me gusta este building, le tomó foto, llamó a la muchacha estaba por Delaware, dijo, yo bajo mañana. Él le dijo, mañana yo no voy a estar, pero María va a estar. Y yo me quedé, ok, eso quiere decir que me va a dar el trabajo y todavía no hemos hablado. Vamos a un restaurante y comemos. La primera vez que prueba mondongo, lo llevé a un restaurante dominicano y le metí mondongo a un ruso. Nos sentamos y yo le dije, ok, lo primero que te voy a decir es que yo soy pastora. Soy cristiana. Me dijo, very good. Y yo, yeah, very good. Le dije, yo salgo a viajo y ministro. Ok. Cada qué tiempo, el que Dios quiera. Ok, no hay problema. ¿Cómo viajas? Yo le digo, voy en avión o a veces manejo. Me voy los jueves mayormente y regreso domingo. No hay problema. Yo le dije, me dijo, pero ¿necesitas vacaciones? Yo le digo, si no tengo, no me importa. Lo que tengo es que salir. Ok, no hay problema. ¿Cuál es tu paga? Tanto. Clientes, yo necesito tanto que me des por cada cliente que yo te traiga. Ok, no hay problema. Yo le dije, ¿tienes un mínimo de que te tengo que traer clientes al mes? Y me dijo, no, los que tú quieras, los que puedas. Ok, va. Pues hablamos, comimos, qué sé yo qué, bla, 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 bla. Nos sentíamos como si nos conociéramos. Yo le puse mis condiciones, ¿verdad? Le dije, era marketer, ¿verdad? Yo era mercadeo. Le dije, los sábados puede que te haga uno que otro evento, pero no me comprometo a todos los sábados. Llevo casi 3 años, nunca le he hecho un evento un sábado. Pues, cuando voy de camino, ya terminamos de comer, me llama mi amiga, me dice, y mi amiga me decía, Bella, le caíste bien al judío, y él dijo que es al ruso. Él es ruso, pero cree en la religión judía. Le caíste bien al ruso, dijo que sí. Y ahí estamos. Después tenía la jefa de nosotros, ella es de Ucrania, pero ella es fuerte, de carácter, es bien, pero conmigo no. Entonces yo cuando le digo, tengo que hacerle esto, ella lo único que me pone es, ok, y ya. Y voy y vengo, y voy y vengo, y voy y vengo. Mi jefe ya en octubre va 2 años que no viene a mi oficina. Le rento arriba cuartos, hay 5 cuartos. Él no sabe cuántos están vacíos y cuántos están rentados. Nunca me ha llamado a pedirme renta ni nada. ¿Por qué? Porque Dios me puso ahí con su gracia, en su favor. Porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros pedimos y Dios nos da. Nosotros tocamos y Él abre. Nosotros buscamos y encontramos. Uno demanda y Dios ordena. Así es que tenemos que hacerlo. Y siempre me puse en el calendario de este diciembre 31, por fe, mi último día de trabajo. Le puse a Dios. Pero así es que yo le hablo al Señor, le hablo directo, le hablo como quiero las cosas. Si es su voluntad, Él lo hace. Si no, amén. Amén. Salmo 143, 10. Tengo 3 versículos más y terminamos. 143:10. Salmos. Enséñame a hacer tu voluntad. Así le decía David a Dios. Porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. ¿Escuchó? Usted le va a decir al Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Usted tiene que andar con pasos firmes y caminar hacia adelante, nunca hacia atrás. Olvídese de su pasado. Deje lo que pasó atrás. Ya no escalve más. Primera de Tesalonicenses 4. 3 al 5. Primera Tesalonicenses 4 del 3 al 5.
La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Esto es una área donde el mundo hoy no tiene control ni pudor. Eso es otro tema, pero a veces, mire, da dolor cómo el mundo vive desenfrenadamente en el área sexual hoy en día. ¿Sabes lo que duele? Los jovencitos. 10, 11, 12 años. Puertas que se le abren al enemigo. Yo le voy a hacer un paréntesis aquí. Si usted tiene hijos de esa edad, siéntase y háblele a sus hijos. No tenga vergüenza. Porque si usted no le habla, el teléfono le va a hablar. Y dígale si usted tiene alguna pregunta y háblele lo que es malo. Hace unos días a mí me escribió una pastora, oiga, por Messenger. El miércoles, cuando el pastor estaba de camino para Búfalo, yo le estaba dando el testimonio. Ella me llamó el martes de México por Messenger. Ella tiene 2 hijos. Ella nos ve por los programas. De 2 son mejor que uno, el programa matrimonial. Y ella aprovechó que su esposo estaba de camping en un summer camp con los 2 hijos. En un retiro con los 2 hijos, 14 y 15 años. Y no se podían llevar los celulares. Ella se pone a buscar en los celulares de los niños. Y ella encuentra que sus 2 hijos están teniendo relaciones sexuales con sus noviecitas. 14 y 15 años. Hijos de pastores. Y entonces ella dice que ella pues estaba viendo que nosotros estábamos hablando sobre cómo nosotros poder proteger a nuestros hijos. Y empieza a llorar. Y dice, yo le voy a escribir, a ver si ella me escribe. Y yo ahí le contesto. Y me pregunta si me puede llamar. Y yo estoy esperando a Daniela, que Daniela tenía consejería. Digo, claro que sí. Y me llama atacada. Porque ellos son líderes de adoración en la iglesia. Ellos tocan y cantan. Y ella dice, ahora cuando ellos regresen, yo tengo que enfrentar esto con mi esposo y mis 2 hijos. Y esas 2 niñas, porque también son adoradoras. Pregunto, ¿nunca han hablado sobre la sexualidad con sus hijos? Y me dice que y también les encontraba pornografía en el teléfono. Y yo dije, lamentablemente el celular hoy en día es una fuente y una puerta muy poderosa para los hijos. Tenga cuidado con sus hijos. Porque de noche usted no sabe que sus hijos ven. Usted los hace durmiendo. Ellos no están durmiendo. Quítele el celular de noche a sus hijos. No deje a sus hijos con celulares, porque el diablo de noche no duerme. Usted sí. Santiago 1:18. Y termino con este. Él, aquí habla de Jesús, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión.
O sea que por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo, porque Él quiso. Usted nació de nuevo. La palabra de verdad que nos dio y de toda la creación, o sea, de todo lo que Él creó, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. De todo lo que Él creó, usted es lo que más vale. Qué lindo Dios. Dele gracias al Señor. Y diga, en este día me comprometo a hacer tu voluntad. Guíame, Señor, a ser recta delante de ti. Que no me desvíe de ella, ni me confunda. Enséñame, Señor, a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén.